En los laboratorios secretos de una base aérea militar, durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, cuando cada gota de combustible podía significar la diferencia entre la victoria y la derrota, un ingeniero químico solitario estaba a punto de desafiar todas las regulaciones militares y crear una mezcla de combustible tan revolucionaria que duplicaría instantáneamente el alcance operativo de los cazas más avanzados del mundo, cambiando para siempre el equilibrio de poder en los cielos. Este hombre, trabajando en completo secreto y violando directamente las órdenes de sus superiores, había descubierto una combinación química que los manuales oficiales declaraban como peligrosa e ilegal, pero que en realidad proporcionaba una densidad energética tan extraordinaria que permitía a los aviones volar el doble de distancia con la misma cantidad de combustible. Su nombre era Dr. Heinrich Müller, y su fórmula prohibida no solo desafió la ciencia convencional del combustible, sino que también salvó incontables vidas de pilotos al permitirles regresar a casa desde misiones que anteriormente habrían sido suicidas por falta de autonomía. Lo que comenzó como un experimento no autorizado en un laboratorio improvisado, se convirtió en el secreto militar más guardado de la guerra, una innovación tan poderosa que cambió fundamentalmente cómo se planificaban y ejecutaban las operaciones aéreas, demostrando que a veces la verdadera innovación requiere romper las reglas que otros consideran inquebrantables. No olvides suscribirte a nuestro canal ahora mismo para más secretos increíbles de innovaciones militares que desafiaron lo imposible y cambiaron el curso de la historia mundial para siempre. La historia del Dr. Heinrich Müller comenzó en 1943, cuando las fuerzas aéreas alemanas enfrentaban una crisis desesperante de alcance operativo que limitaba severamente su capacidad para defender el territorio del Reich contra los bombarderos aliados que atacaban desde bases cada vez más distantes. Los cazas alemanes, aunque superiores en velocidad y maniobrabilidad, estaban limitados por la autonomía de combustible que les permitía solo breves intercepción antes de verse obligados a regresar a base, dejando vastas áreas del espacio aéreo alemán vulnerables a ataques enemigos que causaban devastación masiva en ciudades y fábricas críticas para el esfuerzo de guerra. Müller, un brillante químico que había trabajado anteriormente en la industria petroquímica antes de ser reclutado para el programa de desarrollo de combustibles militares, observó que las especificaciones oficiales de combustible de aviación estaban basadas en principios conservadores que priorizaban la seguridad y estabilidad sobre el rendimiento máximo. Estas regulaciones, aunque sensatas desde una perspectiva de seguridad operacional, estaban limitando artificialmente el potencial energético de los combustibles disponibles, manteniendo a los cazas alemanes en una desventaja crítica que podría costar la guerra si no se resolvía rápidamente. Trabajando en secreto durante las noches en un laboratorio improvisado que había establecido en los sótanos de la base aérea, Müller comenzó a experimentar con aditivos químicos que los manuales oficiales prohibían específicamente debido a su naturaleza volátil y potencialmente peligrosa. Su enfoque era revolucionario. En lugar de buscar combustibles más seguros, estaba dispuesto a aceptar riesgos calculados a cambio de ganancias dramáticas en densidad energética que podrían transformar completamente las capacidades operacionales de la Fuerza Aérea Alemana. Los primeros experimentos de Müller involucraron la adición de compuestos orgánicos altamente energéticos que aumentaban significativamente el contenido calórico del combustible, pero que también creaban mezclas extremadamente volátiles que podían explotar con el menor impacto o chispa. Estos aditivos, derivados de procesos químicos industriales que había aprendido durante su carrera civil,
proporcionaban incrementos de energía del 40 al 60% sobre el combustible estándar, pero requerían técnicas de manejo y almacenamiento completamente nuevas que desafiaban todos los protocolos de seguridad establecidos. La verdadera innovación llegó cuando Müller descubrió que combinando estos aditivos energéticos con estabilizadores químicos específicos, podía crear una mezcla que mantenía la densidad energética extraordinaria, mientras reducía significativamente la volatilidad a niveles que, aunque aún peligrosos, según los estándares oficiales, eran manejables para pilotos experimentados que entendían los riesgos y beneficios de usar este combustible revolucionario. Esta fórmula secreta requería proporciones exactas de al menos 12 componentes químicos diferentes, cada uno añadido en secuencias específicas y bajo condiciones de temperatura y presión cuidadosamente controladas. Las primeras pruebas de la mezcla ilegal de Müller se realizaron en secreto usando un caza Messerschmitt Bf-109 modificado, con un piloto de pruebas veterano que había jurado mantener absoluto secreto sobre los experimentos. Los resultados fueron tan extraordinarios que inicialmente fueron considerados errores de medición. El avión logró volar durante más de 4 horas continuas a velocidad de crucero, más del doble del tiempo operativo normal, mientras mantenía toda su capacidad de maniobra y velocidad máxima, sin ninguna degradación en el rendimiento del motor. Sin embargo, el uso de esta mezcla de combustible revolucionaria no estaba exento de riesgos significativos que explicaban por qué había sido clasificada como ilegal por las autoridades militares. El combustible era extremadamente sensible a las variaciones de temperatura, requería procedimientos de arranque completamente diferentes y creaba emisiones de escape que eran más tóxicas que el combustible estándar, poniendo en riesgo la salud de los mecánicos y personal de tierra que trabajaban con los aviones que lo utilizaban. A pesar de estos peligros, Müller estaba convencido de que los beneficios estratégicos superaban ampliamente los riesgos, especialmente considerando la situación desesperante en la que se encontraba Alemania en 1943, con bombarderos aliados atacando objetivos críticos que los cazas alemanes no podían defender efectivamente debido a sus limitaciones de alcance. El combustible modificado podría permitir intercepción de formaciones de bombarderos a distancias que anteriormente habían sido imposibles, potencialmente salvando miles de vidas civiles y preservando la capacidad industrial alemana. El momento decisivo llegó cuando Müller decidió demostrar las capacidades de su combustible secreto realizando una prueba no autorizada que violaba directamente las órdenes de sus superiores y ponía en riesgo su carrera militar y posiblemente su vida. Durante una noche sin luna, utilizando el mismo Messerschmitt modificado, Müller y su piloto colaborador realizaron una misión de intercepción simulada que los llevó hasta las costas de Inglaterra y de regreso, una distancia que habría sido absolutamente imposible con combustible convencional. Esta demostración dramática capturó inmediatamente la atención del alto comando alemán, que inicialmente consideró corte marcial a Müller por violar órdenes directas, pero que rápidamente reconoció las implicaciones revolucionarias de su descubrimiento cuando se dieron cuenta de que habían presenciado una innovación que podría cambiar fundamentalmente el equilibrio de poder aéreo en Europa. La capacidad de duplicar el alcance operativo de los cazas alemanes significaba que ningún bombardero aliado estaría seguro, independientemente de la distancia desde la cual operara. La implementación del combustible de Müller requirió el desarrollo de protocolos de seguridad completamente nuevos, incluyendo equipos de protección especializados para el personal de tierra, procedimientos de almacenamiento que utilizaban tanques subterráneos refrigerados y técnicas de manejo que minimizaban el riesgo de ignición accidental.
Estos protocolos eran tan complejos y peligrosos que solo las unidades de élite más experimentadas fueron autorizadas inicialmente para usar el nuevo combustible, limitando su impacto inicial, pero asegurando que se utilizara de manera segura y efectiva. Los resultados operacionales fueron inmediatamente evidentes cuando los cazas alemanes, equipados con el combustible de Müller, comenzaron a aparecer en áreas donde los comandantes aliados habían considerado que la intercepción era imposible, derribando bombarderos que habían operado previamente con impunidad debido a las limitaciones de alcance de los cazas enemigos. Estas intercepciones inesperadas causaron confusión significativa entre las fuerzas aéreas aliadas, que no podían explicar cómo los cazas alemanes habían logrado alcanzar objetivos tan distantes de sus bases conocidas. El impacto psicológico en los pilotos de bombarderos aliados fue tan significativo como el impacto táctico, ya que la certeza de que estaban operando más allá del alcance de los cazas enemigos había sido un factor crucial en su moral y efectividad operacional. Cuando esta seguridad fue eliminada por la innovación de Müller, muchos pilotos aliados comenzaron a reportar niveles de estrés y ansiedad que afectaban su capacidad para completar misiones efectivamente, demostrando que las innovaciones técnicas pueden tener consecuencias psicológicas que se extienden mucho más allá de sus efectos puramente militares. La producción del combustible modificado presentó desafíos logísticos enormes, ya que requería ingredientes químicos que eran escasos durante la guerra y procesos de manufactura que eran extremadamente peligrosos y requerían personal altamente especializado. Müller se vio obligado a establecer instalaciones de producción secretas en ubicaciones remotas, utilizando equipos improvisados y técnicas que bordeaban lo experimental. Todo mientras mantenía el más estricto secreto sobre la naturaleza exacta de su fórmula revolucionaria. La influencia del descubrimiento de Müller se extendió más allá de las aplicaciones militares inmediatas para influir en el desarrollo de combustibles de aviación en el período de posguerra, con muchos de los principios que había descubierto siendo refinados y aplicados en el desarrollo de combustibles para jets civiles y militares. Su trabajo demostró que las limitaciones aparentemente absolutas en el rendimiento de combustibles podían ser superadas a través de química innovadora y la voluntad de aceptar riesgos calculados a cambio de ganancias revolucionarias en capacidad. El legado de la mezcla ilegal de Müller continúa influyendo el pensamiento sobre desarrollo de combustibles hasta el día de hoy, con ingenieros modernos estudiando sus técnicas para desarrollar combustibles avanzados que proporcionan mayor densidad energética mientras mantienen niveles aceptables de seguridad operacional. Su historia sirve como recordatorio de que la innovación verdaderamente revolucionaria a menudo requiere desafiar regulaciones y convenciones establecidas que pueden estar limitando artificialmente el progreso tecnológico. Hoy, los principios descubiertos por Müller han evolucionado hacia combustibles de aviación modernos que proporcionan densidades energéticas que habrían parecido imposibles durante la Segunda Guerra Mundial, validando su visión de que los límites aparentemente absolutos en el rendimiento de combustibles eran en realidad barreras artificiales que podían ser superadas a través de química innovadora e ingeniería audaz. Si esta historia increíble del ingeniero que desafió todas las reglas para crear un combustible ilegal que duplicó el alcance de los cazas de la noche a la mañana, te ha fascinado tanto como nos ha fascinado a nosotros, asegúrate de darle like y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te sorprendió más sobre cómo Müller logró superar las limitaciones aparentemente absolutas del combustible convencional? ¿Crees que su decisión de violar órdenes directas
estaba justificada por los resultados revolucionarios que logró. ¿Has escuchado otras historias de innovadores que tuvieron que romper las reglas para crear avances que cambiaron el mundo? Nos encantaría escuchar tu perspectiva sobre esta historia fascinante de innovación química, riesgo calculado, y el ingeniero solitario que demostró que a veces la verdadera revolución tecnológica requiere la valentía de desafiar lo que todos los demás consideran imposible. No olvides suscribirte a nuestro canal para más secretos increíbles de innovaciones militares que desafiaron lo convencional y cambiaron para siempre el curso de la historia. Activa las notificaciones para no perderte ningún episodio, porque estamos comprometidos a traerte las historias más sorprendentes que prueban que la innovación verdadera a menudo viene de aquellos que se atreven a romper las reglas que limitan el progreso humano.